fe, esperanza y renovación. Las mujeres en el arca de Noé. Versículo clave, Génesis, capítulo 6 al 9. La historia del diluvio. En un tiempo remoto, mucho antes de que las civilizaciones se formaran y las ciudades se levantaran con sus torres y murallas, existió un mundo que parecía estar en equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, en su interior, se ocultaba una profunda oscuridad. La tierra, con sus vastos océanos, sus montañas imponentes y sus valles verdes, era también un reflejo de la condición del corazón humano, lleno de egoísmo, violencia y corrupción. La historia que hoy compartimos no es solo la de un hombre, justo llamado Noé, sino también la de las mujeres que lo acompañaron en esa travesía de fe y esperanza, su esposa y las esposas de sus hijos. Un mundo corrupto, una fe radiante. Era una época en la que los ríos fluían con fuerza, pero también en la que los corazones humanos se habían desviado del camino divino. La maldad se había infiltrado en cada rincón, en cada hogar, en cada corazón. La violencia era moneda corriente, y la justicia parecía haberse perdido en la vorágine del egoísmo. La tierra, que en su belleza parecía un paraíso, era un escenario de sufrimiento y desesperanza. Dios, viendo la corrupción que se había extendido como una plaga, decidió actuar, pero en su infinita misericordia, encontró en un hombre llamado Noé un ejemplo de rectitud, un hombre que caminaba en obediencia y temor reverente hacia su Creador. La historia de Noé no comenzó con grandes gestos ni con palabras rimbombantes, sino con una fe silenciosa y constante, arraigada en su corazón, el llamado divino, construyendo la esperanza contra viento y marea. Un día, en medio de su oración, Noé escuchó una voz que resonó en su interior y en su alma. Era la voz de Dios, que le ordenaba construir un arca. La tarea no era sencilla, requería un esfuerzo colosal, paciencia inagotable y una fe inquebrantable. La gente del pueblo se burlaba de él, lo miraban con incredulidad y lo consideraban un loco que desafiaba la lógica. Pero Noé, con su corazón firme y una convicción profunda, empezó a construir el arca, confiando plenamente en que Dios cumpliría su promesa, a pesar de la incomprensión de su entorno. Su esposa, cuyo nombre no se nos revela en las Escrituras, pero cuya presencia es innegable, fue una mujer de profunda fe y corazón humilde. Ella lo apoyó en silencio, con una lealtad que no buscaba protagonismo ni reconocimiento público. En lugar de dudas, confiaba en la sabiduría divina y en la justicia de su esposo. En su interior, también sentía una esperanza que no podía explicar con palabras, una certeza inquebrantable de que todo esto tenía un propósito mayor, un plan divino. Ella fue esa mujer que, en medio de las dudas, las burlas y las dificultades extremas de la época, mantuvo viva la llama de la fe y la esperanza en su familia, siendo un faro de estabilidad emocional y espiritual. Mientras Noé trabajaba arduamente, día tras día, en la construcción de esa gigantesca embarcación, su esposa se dedicaba incansablemente a cuidar a sus hijos, a preparar alimentos para la familia y a mantener la esperanza encendida en sus corazones. La mujer que acompañaba a Noé en esa misión sin precedentes era fuerte y decidida en su espíritu, pero también sensible y rebosante de amor. Sabía íntimamente que estaban participando en un acto divino de una magnitud incalculable, y que su fe colectiva sería la luz que los guiaría en medio de la tormenta que se avecinaba. Su presencia fue un testimonio constante de devoción y apoyo incondicional. La larga espera y la preparación interior del espíritu. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. La construcción del arca era un trabajo titánico que requería no solo perseverancia física, sino también una paciencia estoica. La esposa de Noé, en sus escasos momentos de descanso, se sentaba junto a sus hijos y, con voz calmada, les contaba historias de esperanza y de un mundo mejor que, según la promesa divina, vendría después del diluvio. Les inculcaba la importancia de confiar en Dios,
de ser fuertes ante la adversidad y de mantener la fe viva en sus jóvenes corazones. Las esposas de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, también jugaron un papel fundamental en esa historia, a menudo pasando desapercibidas en el relato. Cada una tenía su propia historia personal, sus miedos íntimos y sus sueños particulares sobre el futuro, pero todas compartían la misma fe fundamental en la promesa divina. Una de ellas era una mujer decidida, que había sido testigo de primera mano de la corrupción que imperaba en su comunidad y sentía en su corazón una profunda necesidad de un cambio radical. Otra era una mujer más reservada y quizás más silenciosa, pero que confiaba plenamente en la guía de su esposo y en la protección divina que se les había prometido. La tercera, una mujer llena de esperanza y optimismo, soñaba con un nuevo comienzo para la humanidad en una tierra purificada. Estas mujeres no solo ayudaron físicamente en las interminables labores de preparación del arca, acarreando materiales o preparando provisiones. Más allá de lo físico, ofrecieron un apoyo emocional vital a sus esposos y a su suegro. Sus preguntas, sus temores iniciales ante la inmensidad de la tarea, y su eventual y valiente aceptación de la misión de Noé reflejan la lucha y el triunfo de la fe frente a lo desconocido y lo que parecía irracional. Estas mujeres, unidas por la fe y por el destino inminente, representaban la resiliencia humana y la capacidad de adaptación en tiempos de incertidumbre extrema. Su presencia silenciosa pero firme fue un pilar esencial para la estabilidad de la familia de Noé, un recordatorio constante de que la fe es una fuerza compartida que fortalece a todos. El diluvio aún comienzo en medio del fin. Finalmente, el cielo se oscureció con nubes densas y las compuertas de la tierra se abrieron con un estruendo. El diluvio no fue solo una inundación catastrófica, sino una purificación global de proporciones bíblicas. Entraron en el arca Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, junto con parejas de cada criatura viviente. La esposa de Noé, con el corazón apretado por la visión de un mundo que desaparecía bajo las aguas, pero firmemente anclado en su fe, confió en la promesa de Dios de salvación. Dentro del arca, en medio del estruendo ensordecedor de la lluvia y el rugido implacable de las aguas, el miedo humano convivía con la profunda certeza de la salvación divina. Las mujeres, con una fortaleza interior admirable, mantuvieron la calma, se dedicaron incansablemente a cuidar de su familia y de los numerosos animales, convirtiendo el arca en un refugio de orden y cordura en medio del caos exterior. Su labor, diaria, aunque monótona y exigente, fue absolutamente esencial para la supervivencia de todos a bordo. El diluvio duró 40 días y 40 noches ininterrumpidas, cubriendo toda la tierra bajo un manto de agua. Durante meses, el arca flotó sobre las inmensas aguas, un testimonio flotante de la soberanía y el poder divinos. Las mujeres, con su fortaleza silenciosa, transformaron ese espacio limitado en un hogar funcional y habitable, donde la fe, no era solo una creencia, sino el alimento diario que sostenía sus espíritus. La nueva tierra, un legado de esperanza floreciendo. Tras 150 largos días, las aguas comenzaron lentamente a retirarse de la superficie de la tierra. El arca se posó finalmente sobre las montañas de Ararat, una señal de esperanza. Después de semanas de espera paciente, Noé envió una paloma que regresó con una rama fresca de olivo, la señal inequívoca de que la vida renacía sobre la tierra. Finalmente, Dios les ordenó salir del arca. Al pisar tierra firme, la familia de Noé, los únicos supervivientes humanos de aquel cataclismo, experimentaron un renacimiento completo. La esposa de Noé y las esposas de sus hijos fueron testigos directos de este milagro extraordinario, un nuevo amanecer para la humanidad. El primer acto de Noé al salir fue construir un altar y ofrecer sacrificios de gratitud a Dios. Fue un momento de profunda adoración y un reconocimiento humilde de la gracia divina que los había salvado. En respuesta, Dios estableció su pacto eterno con Noé y su descendencia,
simbolizado por el glorioso arco iris en el cielo, una promesa solemne de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Las esposas de los hijos de Noé fueron absolutamente cruciales en la repoblación del mundo. A través de ellas, la humanidad continuaría, asegurando la perpetuación de la vida. La esposa de Noé, un pilar inamovible de fe y apoyo, vio el cumplimiento completo de la promesa divina. Su historia, junto a las de las esposas de Sem, Cam y Jafet, es un poderoso recordatorio de cómo la fe y la obediencia, incluso en las circunstancias más extraordinarias e impensables, pueden conducir a la renovación completa y a un nuevo comienzo para la civilización. Estas mujeres, a menudo anónimas y relegadas en los relatos bíblicos, fueron en realidad co-creadoras activas de un nuevo mundo. Su resiliencia frente a la adversidad, su increíble capacidad de adaptación a una nueva realidad, y su fe inquebrantable les permitieron no solo sobrevivir a una catástrofe global, sino prosperar y sentar las bases para toda la humanidad futura. Su legado es un testimonio eterno de la fortaleza femenina, de la esperanza resiliente y del poder transformador de la fe que recrea el mundo. La historia de la esposa de Noé y sus nueras es un relato de fe audaz ante la adversidad. Nos enseña que la esperanza nace incluso en el caos y que la obediencia divina puede traer un nuevo comienzo. Su legado nos inspira a confiar en Dios y ser agentes de cambio. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y comparte. Suscríbete a Heroínas Silenciadas para más relatos inspiradores. Déjanos tus comentarios. Gracias por acompañarnos. Que estas historias sigan iluminando tu camino.